¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Esta es una semana especial. Cada año nos preparamos mucho todo el año para poder celebrarla, para poder festejar, porque la palabra Dios dijo, ¿verdad? Cuando le habló a Faraón a través de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Nos preparamos toda la semana para la Pascua, que en este caso lo vamos a celebrar este día domingo. Este es el programa Gracias a Dios es Viernes, es una transmisión especial y en donde pues vamos a tratar de hacerlo un poco condensado, esta enseñanza sobre las fiestas santas de Dios, en específico esta semana que comenzamos el domingo con la fiesta de la Pascua e inmediatamente después la fiesta de los panes sin levadura. Así es que prepárate, porque vamos a estar hablando del significado, del por qué estamos seguros de que esta implicancia no nada más comienza con lo que llaman hoy día Semana Santa, sino tiene una implicancia muy anterior. Así es que ve por tu cuaderno de notas, saca tu aplicación de escribir en tu smartphone, porque comenzamos. Mi nombre es Israel Chapa, esto es Gracias a Dios es Viernes. Hablamos sobre la Pascua, en específico hoy hablamos sobre el tema ¿por qué Jesús tuvo que morir? Comenzamos. Bueno, si Jesucristo había sido el único ser que vivió una vida perfecta, ¿por qué tuvo que morir de una manera tan terrible? Tal como nos enseña una de las fiestas de Dios, la crucifixión de Cristo es un evento muy importante para nuestras vidas. Miles de conciudadanos de Jesús se habían reunido en Jerusalén para celebrar uno de los eventos más importantes del año ordenados por Dios, la Pascua. Para quien no sepa muy bien qué es la Pascua, no me refiero a esta celebración que hacen donde esconden huevitos pintados, ni mucho menos. Me refiero a la palabra Pesaj, que quiere decir brincar, saltar o pasar de largo, en referencia a estas señales que dio el Señor para que fueran permitido que su pueblo saliera de Egipto, en donde el Espíritu del Señor, el vengador de la sangre, el Goel, no tocó a ninguno de los hijos de Israel. Ningún primogénito murió, pero no así los hijos de los egipcios, y no nada más sus hijos, sino también sus ganados. Todo primogénito murió en Egipto cuando no tuvo la marca que el Señor pidió. Es en esta referencia que el Señor lo conmemora cada año a través del recordatorio de la Pascua. Pero mientras tanto, regresando un poquito al tema, mientras tanto Jesús advertía a sus discípulos que iría a Jerusalén para enfrentar su muerte, precisamente porque es aquí donde tenemos que empezar a tejer lazos de comprensión de por qué esta festividad ordenada por Dios desde el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de ocurrir en el Nuevo. Se teje en la persona de Jesús. Él es el centro de la madeja. Los discípulos, cuando Jesús hablaba de estas cosas, de su muerte, eran incrédulos, no entendían lo que decía y le pidieron inclusive que no dijera cosas como esa. De igual forma, todo estaba sucediendo tal y como él y los profetas del Antiguo Testamento lo habían dicho. El único hombre realmente inocente que ha existido, Jesús, el Cristo, fue arrestado sin razón, juzgado injustamente y sentenciado a una horrible tortura y muerte. Así como antes se derramó la sangre de los corderos de la Pascua, que simbolizaban el sacrificio que iba a hacer Jesús, la sangre de Cristo también sería derramada en esta importante fiesta. Hablemos de su muerte. El soldado romano que castigó a Cristo antes de su crucifixión debió haber sido realmente insensible. Al fin y al cabo, azotar a alguien tan cruelmente con un látigo de cuero con puntas de metal y hueso, diseñado especialmente para arrancar la piel de su víctima, es un acto, por decirlo menos, sencillamente desalmado. Su trabajo no era matar, sino causar al acusado un dolor tan insoportable que llegara a su nivel más crítico sin morir, para finalmente experimentar su mayor sufrimiento al ser clavado en una cruz para morir lenta y dolorosamente. Este soldado claramente sabía cuando sus víctimas estaban a punto de morir y no dejó de torturar a Jesús hasta casi matarlo.
Jesús quedó tan adolorido y lastimado que no tuvo ni siquiera la fuerza necesaria para cargar su cruz todo el camino hacia el lugar. Ya sabes cuál, llamado Gólgota, Calvario o de la Calavera. Ahí iba a pasar sus últimas y agonizantes horas clavado en el instrumento de su vergüenza, en la cruz. Es por esto que los soldados le ordenaron a Simón de Cirene que llevara la cruz de Jesús. Esto lo podemos leer en Marcos 15:21, en Lucas 23:26. Ser sacrificado era ya de por sí un acto público vergonzoso, humillante, doloroso, pero en una cruz era todavía más. Vergonzoso, ¿por qué? Porque era un castigo generalmente reservado para lo peor de la sociedad: esclavos, criminales y rebeldes. Humillante porque la víctima era torturada y a veces también crucificada desnuda, como fue en el caso de Jesús. En el caso de Cristo, los soldados lo clavaron a la cruz y le quitaron y se repartieron mucha de su ropa, como le registra el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 23 y 24. Además, hermano, amigo, la crucifixión es un método de ejecución terriblemente doloroso. Está diseñado para hacerlo así. Era una muerte pública y horrible que advertía a los espectadores que no podían cometer los mismos errores que los condenados cometieron. Pero gracias a Dios había un plan que a final de cuentas te salvaré a ti y a mí si es que tú quieres. Pensamos un momento, piensa en el dolor, piensa en el sufrimiento que Jesús debió pasar. Probablemente, si meditamos un poquito en esto, nos vamos a preguntar, ¿no podía Dios darnos la oportunidad de salvación de otra forma? ¿No podía llevar a cabo su plan sin que el Cristo tuviera que morir? La respuesta es claro que podía. Pudo haber diseñado su plan como Él quisiera, pero como dice la Escritura, lo quiso así, incluyendo la muerte de su Hijo. Y como dice segunda carta a Timoteo 1:9, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los siglos. El Cordero de Dios, Jesús, como dice Apocalipsis 13:8, fue inmolado desde el principio del mundo. Entiéndeme esto, no existía humanidad, no existía historia y ya estaba el plan hecho. El plan fue establecido por Dios y iba a ser llevado a cabo por quien llegó a ser Jesucristo, Él mismo en su faceta humana. Desde el comienzo, la muerte de Jesús no fue algo que se le haya ocurrido pues de manera oportuna e improvisando. Ya estaba el plan inclusive desde antes de que hubiera humanidad. Por lo tanto, en lugar de imaginar un hipotético plan donde la muerte de Cristo no fuera necesaria, yo creo que tú y yo deberíamos de cambiar el enfoque de nuestra pregunta. Sería mejor reflexionar sobre qué espera Dios que aprendamos de este evento tan importante. ¿No es así? Porque a fin de cuentas, si Dios decidió, con el consentimiento de quien llegó a ser Jesucristo, que el Cristo debía sufrir una muerte tan dolorosa, debe de tener muy buenas lecciones que enseñarnos a todos con esto. La primera es que tenemos que estar conscientes del pecado. Una de las verdades que la crucifixión de Cristo nos enseña es la terrible consecuencia del pecado. Pecar es infringir o desobedecer la ley de Dios. Y tiene muy alto precio, como lo dice Romanos 6:23. Ahí se dice claramente, sin tapujos, sin rodeos, la paga del pecado es muerte. Y como todo ser humano ha pecado, pues todos merecemos la muerte. Si realmente queremos tener una relación con Dios, debemos de aprender a aborrecer el pecado profundamente. Proverbios 8:13 dice, el temor del Eterno es aborrecer el mal, y el Salmo 97:10 dicen, los que aman al Eterno aborrecen el mal. ¿Por qué Dios usa palabras tan fuertes? Aunque mucha gente crea lo contrario, el ser humano no es inherentemente bueno, ni odia el mal por naturaleza. De hecho, la Biblia nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a su ley, ni tampoco pueden. En realidad, amado, tú y yo somos naturalmente propensos a cometer ciertos pecados. El pecado puede ser atrayente, seductor y a menudo más fácil que la obediencia a la ley de Dios. En definitiva, el pecado es una gran fuente de deleites temporales. Repito, sí deleites, pero solo temporales, como dice la carta a los Hebreos capítulo 11, verso 25. Es por eso que necesitamos aprender a odiar el mal. Sí, me entendiste bien, aprender a odiar el mal.
Si nunca nos arrepentimos y nos alejamos del pecado, nuestra paga será, como dice, la muerte eterna. Pero, ¿qué tiene que ver la crucifixión con nuestra tendencia al pecado? Bueno, mira, si en cambio tú y yo nos arrepentimos, nos comprometemos a vivir una vida en obediencia a Dios, la muerte en la cruz paga la pena que debemos tú y yo por esos pecados. Pero solo, amado, si nos arrepentimos y nos comprometemos a vivir en obediencia a Dios. Solo así. Aunque todos merecemos la pena de muerte, podemos ser rescatados misericordiosamente con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 18 y 19. Al que no conoció pecado, mira qué título dan, al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios, en Él. Esto dice Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:21. Amado, siendo una muerte tan inhumana, la crucifixión del Hijo de Dios nos ayuda a comprender cuán terrible es la consecuencia del pecado y a valorar el hecho de ser redimidos por su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia, porque tú y yo no merecemos nada, fue un regalo. Él se dio a sí mismo como un regalo. La crucifixión nos hace maravillarnos ante el amor de Dios, que entregó a su unigénito para ser crucificado por ti y por mí. Nos hace también meditar en el amor de Cristo, que se sacrificó por nosotros, porque fue voluntariamente. Ahí le preguntaron si estaba de acuerdo y él estuvo de acuerdo. Wow. Hablemos del premio, hablemos de la vida eterna. La muerte en Cristo va haciendo posible el perdón de nuestros pecados y paga la muerte que debíamos por ellos, pero también permite que Dios nos ofrezca el increíble regalo de la vida eterna. Aunque sea algo difícil de comprender en términos físicos, Dios espera que conozcamos y apreciemos esta profunda verdad. Cristo comenzó a revelarla a sus discípulos a medida que su muerte se acercaba. En cierta ocasión, por ejemplo, luego de haber alimentado a 5,000 hombres con sus mujeres y niños, con solo 2 panes y 5 panes, Jesús les dio una enseñanza tan importante sobre el tema y es narrada por Juan en el Evangelio del mismo nombre, capítulo 6, versos 26 y 27. Dice: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y fueron saciados. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les va a dar, porque esta es señalada por Dios el Padre. ¡Wow! Desde entonces, después de este milagro, Jesús se refirió varias veces a sí mismo como el pan de vida, aquel que daría su vida para poder ofrecer vida eterna a la humanidad. Al decir esto a la multitud, en realidad Él estaba anunciando y comenzando a explicar los símbolos del pan y del vino que pronto se establecerían en la Pascua. Tiempo después, no mucho antes de su muerte, Cristo resucitó a Lázaro. Aprovechó el momento para explicarle a Marta, la hermana de su amigo, que Él era la resurrección y la vida. Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Lo vemos registrado en Juan 11, 25 y 26. La resurrección a vida física de Lázaro fue una confirmación impresionante del poder que Dios tiene sobre la muerte. Sin embargo, fue solo una pequeña muestra de lo que Cristo nos ofrece si lo seguimos de todo corazón. No seremos resucitados a una vida física y temporal, sino a vida eterna. ¿Te lo puedes imaginar? La crucifixión de Cristo, amado, fue uno de los eventos más importantes de toda la historia. Hizo posible el perdón de nuestros pecados y nos permite cumplir el propósito por el cual Dios nos creó: llegar a ser miembros de su familia por la eternidad. Es por esto que Dios nos ordena conmemorarla cada año en la Pascua. Repito, la Santa Cena, la celebración de la Santa Cena es cada año en el tiempo de la Pascua y nos da instrucciones explícitas de cómo hacerlo. La Pascua es la primera fiesta que Dios ordenó guardar al pueblo de Israel y luego fue modificada por Cristo cuando la guardó con sus discípulos. En el Antiguo Testamento Dios escogió ese día a los 14 días del primer mes en su calendario, en el calendario hebreo, para que fuera celebrada la Pascua, y posteriormente en esa misma fecha fue celebrada la muerte de Cristo. ¿Para qué fue este hecho? Para librar a los israelitas de la esclavitud. La muerte de Cristo es para libertarnos de la nueva esclavitud llamada pecado.
Pero antes les ordenó pintar sus puertas con la sangre de un cordero como una señal para ser protegidos de la plaga que acabaría con todos los primogénitos egipcios, como decimos al principio. Por otro lado, el Nuevo Testamento también nos habla de una liberación para el pueblo de Dios, pero esta vez con un significado mucho más profundo. Ahí, la Pascua pasó a representar la muerte de Cristo que nos libera del pecado y hace posible que obtengamos vida eterna. Jesús enseñó a sus discípulos cómo observar este momento tan solemne personalmente. Él comenzó por lavarle los pies en un acto de aparentemente, no relevancia, sin importancia, pero que en contraparte constituye un impactante ejemplo de humildad. Dice Juan 13, 1 al 10, y solo voy a resumir una pequeña porción. Y así como Él lo hizo, nos ordena hacer lo mismo unos con otros, porque Él lo dice: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Les dio a comer el pan sin levadura, que representa su cuerpo partido, y el vino, que simboliza su sangre derramada. Dice la primera carta a los Corintios 11, 23 al 25. Y cuando todo había pasado, Pablo les transmitió esta enseñanza a los corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto todas las veces en conmemoración mía, y recuérdenlo cuando beban. Los cristianos fieles aún obedecen las señales de Cristo y siguen el ejemplo de las iglesias del Nuevo Testamento, porque tú y yo, tan es así que lo hacemos, que observamos la Pascua este año. No a la usanza tradicional, no como la vieja guardia, no como la religión más numerosa de este planeta, sino como Dios instituyó. La Pascua, amado, nos invita a reflexionar sobre las lecciones de la muerte que, una vez hecha, Cristo nos enseña. Tú y yo no debemos de tomar esta fiesta a la ligera como tantos hacen. Increíblemente, yo comentaba con mi esposa el día de ayer, por la noche se oía música, se oían cohetes. Aquí estamos en una comunidad muy cercana a la Ciudad de México, pegaditos, y se oían balazos, porque aquí, como buen pueblo, todavía la gente suele echar balazos al cielo. ¡Wow! No debemos tomar estas fiestas a la ligera. Tampoco debemos olvidar la importancia del increíble sacrificio que se conmemora, el que Cristo hizo por ti, sí, por ti, por toda la humanidad, dando el primer paso en este gran plan de salvación que Dios instituyó para ofrecerte que seas aquello para lo que te creo, que cumplas el propósito para el que fuiste diseñado y que disfrutes del premio que se tenía para ti. Eso es la vida eterna. Meditemos en eso. Que Dios les bendiga a todos.